Dios les bendiga, hermanos. Amén. Yo sé que ya les dieron la bienvenida, pero Aleluya. no está de más. Decirles bienvenidos, hermanos. Gloria a Cristo. Bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Glorioso Dios. Bienvenidos al lugar donde usted y yo recibimos nuevas fuerzas. Así es. Recuérdense que todos los días tenemos luchas. Jesús. Y todos los días, hermanos, cuando venimos a la casa de Dios, necesitamos que Él nos llene, que Él nos dé esa fuerza Así es. para seguir luchando, hermanos, Gloria para a seguir Cristo. peleando Aleluya. esa batalla. Así que estamos en el mejor lugar, hermano. Aleluya. Estamos en el mejor lugar, donde Gloria a usted y Dios. yo podemos obtener la respuesta que tanto anhelamos. Sí, Jesús. Gloria al Señor. Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a leer, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, del versículo 1 al versículo 12, leeremos, hermanos. No sé si ya lo tenemos todos. Gloria al Señor. Le damos lectura siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo. Nublado, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardase de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardase de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Digámosle: Padre, que estás en los cielos, bendito Dios, esta mañana, Señor. Esta mañana hemos venido, Señor, a su casa una vez más, lleno, Señor, de necesidades, entendiendo, Padre, que usted es el poderoso de Israel, que usted puede suplir cada necesidad nuestra. Padre, levanto estas peticiones delante de tu presencia, Padre, confiando en que usted es un Dios que todo lo sabe, es un Dios que todo lo conoce, es un Dios que todo nos da la provisión, Señor amado. Usted proveerá según sea la necesidad, Padre, enviada en esa petición, Padre. Eso, Señor, refleja que tu pueblo aún confía en ti, que tu pueblo aún tiene fe en ti, Padre. Y no dudamos, Señor, que usted hará maravillas, Señor. Usted responderá cada una de esas peticiones conforme a su necesidad. Padre, gracias, bendito Dios. También pedimos y rogamos, Señor, por su palabra, Señor, esta mañana, Señor, que vamos a predicar su palabra. Le rogamos, Padre, que nos llene de su presencia. Bendito Dios, ayúdanos, Padre. Limpia este lugar, Padre bendito. Quita toda duda, quita todo temor, Señor amado, que el enemigo quiera poner delante de cada uno de nosotros. Quita todo el polvo que el enemigo quiera poner delante de tu palabra, para que haya libertad y sea predicada, Padre bendito, con toda libertad, Padre. Quédese en cada uno
de nosotros. así es, lo anhelamos, Esta lo mañana pedimos, a usted le damos la gloria y a usted le damos la honra, Padre, por los siglos porque solo de tú los eres siglos. digno de recibir. Amén, bendito Amén, Dios. Cristo Amén. glorioso. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos. Amén. El tema de esta mañana, hermanos, está en el encabezado del capítulo 16 y dice la demanda de una señal. ¿Cuántos de los que estamos hoy esta mañana demandamos una señal? Amén. O sea que no está convencida todavía que Dios es poderoso. Amén. O sea, usted ya se le olvidó que Dios ha hecho milagros en su vida. Dios ha hecho señales en su vida. Eso nunca se nos debe de olvidar. Porque si hoy estamos aquí esta mañana es porque Dios, hermanos, nos está demostrando que Él vive y permanece para siempre. Él nos está demostrando, hermanos, que Él está con nosotros, que Él está en este lugar. Estos hombres, hermanos, estos dos grupos, fariseos y saduceos, se reunieron, hermanos, para pedirle a Dios, a Cristo Jesús, una señal del cielo. Pero a estas personas se les había olvidado lo que ellos habían visto. Hermanos, estos dos grupos no estaban muy de acuerdo entre sí. Se podría decir que eran dos grupos que tenían enemistad, pero de años, hermanos. ¿Y por qué esa enemistad? Porque no compartían el mismo pensamiento, no compartían la misma doctrina, eran de diferente doctrina y de diferente pensamiento, a pesar de que ellos pertenecían, hermanos, al consejo o a la asamblea, hermanos, llamada Sanedrín. Ellos pertenecían a este lugar, hermanos, estaban juntos ahí, laboraban juntos ahí, pero aún así no se llevaban. Así sucede muchas veces en las congregaciones, ¿verdad? Estamos juntos, todos nos vemos contentos, alegres, pero solo Dios conoce el corazón. Solo Dios conoce nuestro corazón y nuestro pensamiento, hermanos. Estos hombres, hermanos, miren hasta dónde llegó la hipocresía. Porque estos hombres se unieron, hermanos, y no se unieron por sí solos. Ellos fueron unidos no por el enemigo, fueron unidos, hermanos, por el poder de Cristo Jesús. Al ver, hermanos, ellos que se enfrentaban a un hombre no común, sino que a un hombre poderoso, decidieron, hermanos, juntarse, unirse para enfrentar a nuestro Señor Jesucristo. Es que el enemigo así trabaja, hermanos. El enemigo no trabaja solo, porque él sabe que al que él se está enfrentando es más poderoso. Amén. Gloria a Dios. Cristo tiene poder. Amén. Entonces ellos se unieron y uniéndose quisieron tentar al Señor Jesús. Y le dijeron, hermanos, en el versículo 1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Arreboles, hermanos, es las nubes. Y dice, hermanos, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo, nublado. Hipócritas, les dice el Señor, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hipócritas, les dice el Señor, porque ellos podían leer las señales del cielo, lo que había allá en las nubes. Ellos podían decir: hoy va a llover o no va a llover, hoy va a temblar o no va a temblar. Pero ellos no podían entender que lo que estaban viendo eran las puras señales de Dios, hermanos, hechas por nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces así le pasa al pueblo de Dios, hermanos. Muchas veces el pueblo puede hacer muchas cosas, pero muchas veces no puede entender, hermanos, cuando Dios
les está hablando. Cuando Dios, hermano, les está ordenando. Muchas veces el pueblo de Dios pasa por alto estas cosas y se enfoca en aquellas cosas pasajeras. Estos hombres estaban enfocados en eso, pero pedían señal a nuestro Señor Jesucristo. Por eso les dice: hipócritas, porque podéis entender esas señales, pero las señales del tiempo no las podéis entender. Muchas veces podemos ver los errores de los demás, pero no podemos ver los nuestros. Y eso también es hipocresía, porque podemos ver lo de los demás, pero nosotros no lo vemos. Podemos señalar el pecado ajeno, pero muchas veces el pecado puede estar dentro de nuestra casa y no lo vemos. Porque tenemos ojos para ver a otros, pero no para nosotros. Por eso el Señor les dijo hipócritas, porque ellos veían todo, ellos habían visto todo lo que el Señor había hecho. Usted y yo hemos visto milagros delante de Dios en nuestra vida. Hemos visto señales de Dios en nuestra vida. ¿No, iglesia? Dios ha obrado maravillas en nuestra vida, pero aún así continuamos siendo hipócritas muchas veces. Estos hombres, hermanos, habían visto cuando el Señor dice aquí, miren, en el capítulo 15, versículo 29, dice esto: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercaron mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Oiga, hermanos, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Bendito Padre. Oiga, ellos vieron esto y aún estaban pidiendo señales. Aún le pedían señales a nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo visto esto, hermanos, por eso les dijo el Señor hipócritas, porque no se detuvieron, hermanos, a ver estas cosas, a meditar esto. Y hay algo más profundo, hermanos. Ellos no era que ellos no entendieran esto. Ellos lo entendían. Ellos lo entendían. Pero como dice el versículo 1, dice que los saduceos, para tentar, le pidieron señales. Era para tentar al Señor, para ver si lo hacían caer en un error. Algo, hermanos, que es imposible. Porque Él es perfecto. Él lo conoce todo. Él dice el Salmo que aún la palabra no está en mi boca. Él ya lo sabe, hermano. Así que a Él no lo podemos agarrar a un error, porque Él no comete errores. Él es perfecto. Los que cometemos errores somos nosotros, porque somos imperfectos. Dice aquí, hermanos, ellos estaban cometiendo un error en querer tentar a nuestro Señor Jesucristo. No podemos tentarlo, no podemos hacer lo que ellos estaban haciendo, porque ellos habían visto, hermanos, estas señales, y aún eso no les bastaba. Aún estaban conformes, no estaban satisfechos con ver esto. Ellos vieron la alimentación de los 4,000, aún vieron la alimentación de los 5,000, porque ahí andaban ellos, hermanos. Ahí estaban ellos, porque siempre anduvieron detrás de nuestro Señor Jesucristo para hacerlo caer en el error. Saber que lo que él hacía y se equivocaba. Algo que nunca lo lograron. Porque él nunca se equivoca. Él nunca se equivoca ni se va a equivocar, ni se equivocará nunca, porque Él es el hacedor de todas las cosas. Así que, hermanos, estos hombres habían visto todo esto, pero aún así, hermanos, querían tentar al Señor. Miren, lo que me gusta a mí es algo que está en el capítulo 11, versículos 4 y 5. Vamos a leerlo siempre de Mateo, hermano. Vamos a leerlo. Y les digo por qué me gusta. Dice desde el versículo 2, leamos, capítulo 11 de Mateo, versículo 2. Al oír Juan, dice, en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: ir y hacer saber a Juan
las cosas que oís y veis. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es predicado el Evangelio. Oiga, hermano, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es que nuestro Señor Jesucristo era humilde. Él en ningún momento le dijo, sí, hombre, claro, yo soy. Ya no esperen a nadie. Aquí estoy yo. No, Él simplemente les dice, ve y oí. Y les dice todo lo que está sucediendo, hermanos. Y ahí hay razón que Juan había enviado a estos dos. ¿Sabe? Porque Juan estaba en la cárcel. Juan no podía ver a nuestro Señor Jesucristo hacer, pero más sin embargo había escuchado. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado, pero no hemos creído? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado, pero no creemos? Que Dios nos ayude, hermano, para que podamos creer con solamente oír. Juan no vio esto, pero más sin embargo escuchó lo que Jesús le mandó a decir con sus discípulos, y eso le bastó. Porque esa era una señal que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías que ellos esperaban. Así es, hermanos, que es necesario, hermanos, que usted y yo pongamos atención a la voz de Dios. Porque si no, vamos a seguir siendo como estos hombres. Estos hombres, habiendo visto todos estos milagros, querían tentar al Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? ¿Cuántas veces Dios ha obrado milagros en nuestra vida y se nos ha olvidado? Y a veces vamos al Señor enojados y le decimos, Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no haces lo que yo te pido? Ay, Señor, usted y yo no lo podemos obligar. Él es soberano. Él hace lo que a Él le place, no lo que usted quiera. Y muchas veces Dios no responde porque lo que usted está pidiendo no le conviene. Por eso a veces nos quedamos esperando y a veces nos molesta porque no logramos entender, hermanos, cómo Dios obra. No logramos entender que lo que Dios no quiere es que usted y yo nos perdamos. Por eso es que Él a veces nos da lo que usted y yo pedimos. Eso debemos de entenderlo, hermanos. Y dice, hermanos, en el versículo 4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos él se fue. Él no les iba a dar otra señal, hermanos. Mas sin embargo les ofrece darles una señal, que es la señal del profeta Jonás. Esta señal, hermanos, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que refleja Jonás cuando él es tragado por el pez? Ahí Jonás prácticamente, humanamente, muere. Él es tragado por el pez. Está dentro del pez 3 días y 3 noches. Y dice que al tercer día él es vomitado por el pez a la orilla del mar. Es ahí donde él, hermanos, vuelve una vez más a la vida, porque no creas, estaba angustiado en adentro. Ya se imagina usted cómo andaba. No creo que anduviera de pie, porque esos animalitos se mueven. En cuanto estaba de pie, estaba de rodillas, estaba enrocado, estaba de espalda, estaba de todas maneras, hermanos. Era una angustia total, era una dificultad que él tenía. Por eso él ahí se sentía hasta muerto, porque no tenía esperanza, no veía la luz del día, no podía ver si iba a salir o no, él no lo sabía. Pero más sin embargo oró en esa condición, oró al Señor, y el Señor le respondió y lo sacó, hermanos, hizo que el pez lo vomitara, hermanos, y ahí Jonás volvió a la vida. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo? Vamos a Mateo 12, 38, 40. Mateo 12, 38, 40. Dice, hermanos, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondiendo,
Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Dice más, hermanos: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. ¿Qué les estaba diciendo eso? Más aquí, más que Jonás en este lugar, soy yo soy más que Jonás. Él estuvo en el corazón de la tierra. Y al tercer día, Él resucitó. Esa es la señal de Jonás. Esa es la señal que les estaba dando. Pero ya si esto ellos no lo entendían, ya estaba perdido totalmente. Ellos, les dije al principio, que eran enemigos porque no compartían la misma fe. Los fariseos, hermanos, ellos también, hermanos, compartían la idea de la resurrección, pero tenían un error, porque dice, hermanos, dice que los fariseos fueron una secta judía, dice, surgida en el año 150 a.C., que promovía la idea de la pureza sacerdotal para todos los judíos, la fe en la providencia o el destino y el concepto de la resurrección de los muertos. Al hablar, hermanos, ellos de providencia, ellos están hablando de una providencia humana, no de la de Dios, porque ellos mismos lo afirman cuando dice que la fe en la providencia o el destino. Ellos hablaban, hermanos, de algo que sucedía porque tenía que pasar. Ellos hablaban, hermanos, del destino. ¿Cuántas veces usted ha escuchado hablar gente del destino? Dicen que si alguien se muere, pero es el destino, no es el pecado. Pero si vamos a la Biblia, a ver si es eso. Hermanos, el destino no existe. Existe Cristo. Existe Dios. Existe la voluntad de Dios. Existe la voluntad de Cristo. Pero no existe el destino. Todo pasa porque Dios así lo quiere. Él tiene el control de todo. Él tiene el control de su vida y de mi vida. Él controla todo en la vida del ser humano. Pero por eso es que ellos estaban errados. Ellos creían en la providencia. Ellos creían, hermanos, en el destino, algo que no era así. Los saduceos sostenían que Dios permitía a los hombres buenos en vida, por lo que ellos, hermanos, al ser ricos, eran los hombres o el pueblo bueno. Mentira. Dios no lo va a bendecir a usted por ser bueno. No. Dios no lo va a bendecir a mí por ser bueno. No. Hay requisitos que cumplir para que Dios nos bendiga en esta vida. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer a Dios para que Él nos bendiga. Tenemos que luchar por hacer la voluntad de Dios para alcanzar bendición. Tenemos que vivir el Evangelio para que nos bendiga Dios. No simplemente, hermanos, por ser buenos. Así es. El mismo Jesús lo desmiente, hermanos. Esto que ellos anunciaban, que ellos decían, hermanos, que Dios bendecía a los hombres simplemente por ser buenos. El mismo Señor lo desmiente allá. Vayamos a Lucas, capítulo 18, versículos 18 al 19. Lucas 18, versículo 18 al 19. Dice el versículo 18: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Amén. ¿Lo desmintió Jesús o no, hermano? Él está afirmando que no hay ningún ser humano sobre la tierra que sea bueno, solamente bueno.
Pero ellos afirmaban lo contrario. Ellos decían que Dios los bendecía simplemente por ser buenos. Claro, ellos estaban, hermanos, bendecidos porque tenían riquezas. Para ellos eso era bendición. Pero usted y yo sabemos que la bendición no radica solamente en la riqueza del hombre, sino también, hermanos, la bendición es el perdón de los pecados, en la salvación de nuestra alma, en la vida eterna que Dios nos ha prometido. Pero debemos luchar por esas tres cosas. Amén, así es. Sí, hermano, debemos luchar. Así que no radica la bendición del ser humano solamente por ser bueno. O en las riquezas. No. Las riquezas son pasajeras, según el Señor dijo. Todo pasará. Así es, amén. Todo va a pasar, hermano. Las riquezas aquí se van a quedar. O si no, yo le pregunto, ¿cuántas veces ha visto usted una persona que sea adinerada, que haya muerto y haya llevado su riqueza? No le va a servir de nada. Hermano, y de carne. Así que todo se queda acá, hermano. Por eso no significa que somos buenos. Hermanos, es bien tremendo lo que ellos anunciaban, lo que ellos predicaban. De ahí depende, hermanos, de los anuncios bien. De ahí nace la doctrina de la prosperidad. Ahí nace, hermanos, porque ellos decían que Dios bendecía al hombre simplemente por ser bueno. Los saduceos eran personas de la alta sociedad, miembros de las familias sacerdotales, cultos, ricos y aristócratas. Hermanos, ellos tenían bienes, tenían riquezas. Ellos vivían bien. Pero no vivían tan bien. Les faltaba algo. Algo que usted y yo tenemos. Ellos no tenían. Les faltaba, hermanos, la salvación. Les faltaba, hermanos, ganarse la vida eterna. Porque con lo que ellos tenían, iban derechito a usted y yo vamos a encontrarnos. Aleluya. Amén. Con él nos vamos a encontrar. Amén, bendito. Fijamos el versículo 5 dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban, hermanos, dentro de sí, diciendo esto dice, porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús, les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no traéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Oigan, es que eso pasa, hermanos. Usted y yo podemos decir hoy, esta mañana, qué bárbaro, ¿verdad? Qué grosero los discípulos. Se les había olvidado, ellos hasta comieron de eso y se les olvidó. Y yo le pregunto esta mañana, usted no se le ha olvidado muchas veces. No se le ha olvidado lo que Dios ha hecho en su vida. ¿A cuántos se les ha olvidado lo que Cristo hizo en su vida? Muchos se han ido de la iglesia, muchos se han abandonado a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque se les ha olvidado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y ahora, ¿por qué vamos a hablar de los discípulos que eran malos? ¿Por qué vamos a juzgarlos diciendo qué bárbaros? Es que somos seres humanos imperfectos y a todos, hermanos, nos pasa lo mismo. ¿Pero acaso usted no ha llegado a su vida algún momento querer tomar la decisión de abandonar las filas del Señor? Claro que sí. Nos ha llegado porque somos humanos. Pero el Señor les dice: ¿se les ha olvidado? Ahora nos dice a nosotros: ¿se les ha olvidado los milagros que hemos visto de parte de Dios en nuestra vida? ¿Se nos ha olvidado lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Se nos ha olvidado de dónde Él nos ha sacado? Claro, a muchos se les ha olvidado, pero los que hoy estamos en esta mañana acá no se nos ha olvidado, porque aquí estamos, porque hemos reconocido que a pesar de ser sanos tenemos necesidad de nuestro Dios.
Tenemos aún esa necesidad de ser alimentados de parte de nuestro Dios. Amén, aleluya. Pero Él les dijo a ellos: no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres. ¿Y cuántas es la recompensa? ¿Cuánta bendición usted y yo hemos obtenido de parte de Dios? Glorioso. Eso no se nos debe olvidar nunca, hermanos. Aleluya, glorioso, bendito. Y es más, Dios nos ha bendecido de muchas maneras. Amén, Rey es Muchos de los que hoy estamos aquí nos vemos bien vestiditos, Gloria a Cristo. estamos bien ordenaditos. Gloria a Jesús. Pero más de alguna vez, no me equivoco de decir esto, más de alguna vez hemos tenido que enfrentar una necesidad. Así es, amén. Más de alguna vez quizás nos hemos encontrado con que no tenemos Sí, Señor. que comer el sustento. Sí, Pero Dios nos ha sustentado. Aleluya. Dios nos ha bendecido, Gloria a hermanos, Dios. de tal manera Bendito. que no Glorioso Dios. hemos parecido a nada. Gloria a Dios. Así es. Porque de una u otra forma Dios nos ha dado de comer. Amén. Dios nos ha alimentado. Bendito. A pesar de que muchas veces hemos llegado a ese punto por Amén. nuestras propias errores. Sí, Señor, así es. Hemos llegado a quedarnos sin nada. Sí, Señor, sí, así es. Pero Dios aún ha tenido misericordia. Gloria a Cristo. Glorioso Y Dios. tal vez quizás no por nosotros, tal vez por los que están detrás de nosotros. Aleluya, Padre, gloria a Son Dios. nuestros hijos, Sí, Señor, amén. nuestra esposa. Así es. Pero muchas veces hemos llegado a ese punto. Sí, Señor. Pero Dios no nos ha desamparado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero hemos llegado a ese punto porque hemos olvidado que dependemos de un Dios De un Dios poderoso. poderoso Sí, Señor. y un Dios de milagros. Amén. Aleluya. Solo basta que usted y yo nos humillemos delante de Él y vayamos de rodillas a Él y pidamos misericordia. Porque a veces nos hemos llenado de orgullo, que se nos olvida pedir misericordia delante de Dios. Y usted y yo todos los días debemos pedir misericordia. Gloria a Dios. Si es cierto, Él es un Dios de misericordia. Pero usted y yo tenemos que ganarnos esa misericordia. Tenemos que pedir esa misericordia. Porque todo tiene un precio en esta Amén. vida. Aleluya. Dice el versículo 10, hermanos. Dice el versículo 10. Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogiste. Todos se los había olvidado los discípulos. Y dice, hermanos, el versículo 11: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Ellos estaban presentes cuando el Señor les dijo: hipócritas. Ellos sabían, hermanos, ellos conocían estos dos grupos, que ellos tenían una doctrina diferente a la doctrina que nuestro Señor Jesucristo les estaba impartiendo. Entonces ellos tenían que entender definitivamente que lo que el Señor les estaba diciendo no era material. Era, hermanos, que se cuidaran de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, porque era una doctrina, hermanos, que podía llevárselos, podía arrastrarnos a ellos. ¿Sabe por qué? La levadura dice, hermanos, que actúa silenciosamente. Así es la religión, la falsa religión, hermanos, la falsa doctrina actúa, hermanos, en silencio. Actúa en silencio y va caminando hasta donde usted le dé el espacio, allí entrando y entrando hasta que llega el punto en que usted ya no tiene una sana doctrina, sino tiene una mala doctrina. Y de eso le dijo el Señor: cuídense, porque la levadura actúa silenciosamente. Así es la falsa doctrina, actúa en silencio. Ellos no le van a decir esto es malo, le van a decir esto es bueno. Así es. Si no, vea cuántas, hermano. No estamos para criticar a nadie, pero vea cuántas Sí, Señor. congregaciones hacen algo incorrecto. Así es, amén. Ahí en Facebook se ven tantas cosas, hermano. Sí, Señor. A veces no vivo a verlas para estar al tanto de lo que está pasando. Allí hace poco vi un varón
Y va hablando de la congregación y les pregunta que cuánto van a ofrendar del cheque que les van a dar. Qué bárbaro, hermano. Eso es tremendo. Así es. Esa es una falsa Sí, doctrina. así es. Esa es una falsa doctrina. Señor. Eso no es de Dios. No, Señor. Imagínense hasta lo que ha hecho ese hombre. Ah, Claro, lo ha hecho porque confía en su congregación y le van a dar oportunidad. Pero eso no es de Dios. Pero le va a dar un grande. Lo que le va a dar es un somatón. Ay, Señor mío. Lo va a estrellar contra el suelo, hermanos, Santo alabado. por no hacer Sí, Señor. lo que Dios ordena. que se Señor, haga. así es. Eso está fuera Sí, de lo que Señor. Dios quiere que hagamos. Sí, Señor, así es. Todo eso es una falsa doctrina. Sí, Señor. De todo eso debemos cuidar. Así es. De eso es lo que Dios nos manda, hermanos. Que nos cuidemos. Allá en 1 Corintios, capítulo 5, hermanos. 1 Corintios, capítulo 5. Y el versículo 6 y 7 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad Y de y de verdad. verdad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Todo eso, hermanos, Sí, Señor. es una falsa doctrina, pero la sinceridad y la verdad, eso no. Eso es lo que Dios quiere, Amén. Así que es. usted y yo Sí, Señor. tengamos que seamos sinceros, que no seamos, hermanos, hipócritas, que si abrazamos al hermano, que sea de corazón, Así es. Amén. que no lo abracemos o le demos la mano y después y lo mordamos. No, hermano, seamos sinceros, vivamos la palabra de Dios, vivamos el verdadero evangelio, hermanos. Mire, hablando del daño que hace la levadura, mire, primera, hermanos, Gálatas, capítulo 5, veamos Gálatas, capítulo 5, hermanos. Gálatas, capítulo 5, versículos 7 y 9, dice, hermanos, sirviendo de buena voluntad como al Señor. Gálatas 5, 5:9. sí, Gálatas 5:9, espérame que estoy equivocado. Gálatas 5:9. Gálatas 5:9 dice, hermanos, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Versículo 7, hermanos. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué les está diciendo Pablo, hermanos? ¿Qué les está diciendo Pablo en el versículo 7? Versículo 8 dice: esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Dice el versículo 9: un poco de levadura leuda toda la masa. Pero ¿qué les quiere decir Pablo? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo les está diciendo que ustedes caminaban bien, andaban caminando bien en el camino de Dios. Pero ¿qué pasó con ustedes? ¿Quién los estorbó? ¿Quién los hizo apartarse de la verdad y caminar en la mentira? Eso les está preguntando el apóstol Pablo. ¿Quién los ha estorbado a ustedes? Pero él mismo les dice, hermanos, él mismo les dice: esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Claro, hermanos, es que Dios es perfecto. Y Dios nos llamó a nosotros. Y por eso nosotros tenemos que caminar rectamente en el camino de Dios. No desviarnos, hermanos,
del camino que Dios nos ha señalado para que usted y yo caminemos por ese Gloria a camino. Dios. Ellos se habían apartado después de haber caminado en la verdad, andaban caminando en la mentira. ¿Cuántos hermanos hoy en día andarán así? ¿Cuántos hoy en día, después de haber conocido la verdad, andarán caminando en la mentira? Hay testimonios de personas que han ido siendo cristianos y haber caminado en la verdad, ahora andan cargando niños. Miren qué tremendo, hermano, porque la falsa doctrina es tremenda y de esa hay que cuidarnos nosotros, porque ya le dije, esa no le avisa, esa trabaja con cuidado, esa trabaja silenciosamente, esa es como un cáncer que usted se da cuenta hasta que se lo descubre, hasta que ya Señor mío. Aleluya. así es la falsa doctrina. Así es. Por eso el Señor nos dice esta mañana, Misión Cristiana La Roca, Aleluya. cuídense de Amén. la falsa doctrina. Gloria a Dios. Sigamos firmes donde Dios nos tiene hasta hoy. Amén. hermano. Aleluya. Aquí a usted, como decía nuestro pastor Elías, aquí no se les predica mentir, aquí se Aleluya. les predica la verdad. Gloria a Cristo. Pero a veces no les gusta la verdad, Amén. Amén. se molesta. Santo. Pero es mejor, hermanos, que se molesten, Sí, pero no Jesús. se molesten con el que predica. Aleluya. Moléstense con Cristo. Amén. Padre eterno, glorioso.